Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Apenas ayer los visité, ¿se acuerdan? ¿Cómo les va de confinamiento? ¿Cómo se sienten en sus casas? Yo sé que ya es un momento complicado de este tema de estar encerrados en casa y precisamente por eso es que hemos hecho este esfuerzo de ponernos en contacto de manera más directa con la querida comunidad aduanera específicamente. Acuérdense que este esfuerzo, estamos haciendo un poquito de tiempo antes de comenzar a ver el tema, hay que recordar que este esfuerzo nace para que podamos tener una comunicación en vivo y en directo referente a temas que hemos ido seleccionando que creemos que son muy importantes para la comunidad aduanera y que pues en lo que consiste es precisamente en dar a conocer una opinión o referir cuáles son los puntos más importantes de cada uno de estos temas. Esto no nos va a llevar más de 20 minutos. El chiste sería que este medio de comunicación pueda sustituir a un documento escrito, que podamos aclarar cualquier tipo de figura nueva o cualquier duda de interpretación que se pudiera generar con motivo de las nuevas disposiciones. En esta ocasión específicamente vamos a estar revisando precisamente el tema del acuerdo que salió publicado recientemente en el cual se delegan diferentes facultades. Entonces vamos a hacer un poquito de tiempo para poder ya comenzar con este tema en particular. Espero que sea de su agrado. Vamos a estar en contacto, pueden mandar inbox, pueden mandar un correo electrónico, el de contacto cla.com.mx. También tenemos dispuesto mi correo electrónico personal, el de albertolopez@gsf.com.mx. También tenemos el correo de contacto @gsf.com.mx. Entonces estos van a ser los medios de comunicación, incluso para aquellas dudas que pudieran llegar a surgir a lo largo de esta plática, esta conversación, estos comentarios que se van a dar a conocer a través de este medio. Entonces ojalá que se sigan sumando a este tipo de esfuerzos. Tenemos pensado que vamos a estar en comunicación en vivo y en directo una vez por semana, 20 minutitos, para que a todos se nos haga más ligera este confinamiento que estamos llevando a cabo. Me gustaría también que me compartieran un poco de cómo ha estado el tema de la operación aduanera en las distintas aduanas del país, que nos compartan incluso qué otros temas pudieran ser de su interés para poderlos comentar en este breve espacio de 20 minutos. Bueno, vamos a esperarnos un minuto más y vamos a comenzar ya. Quiero dar un reconocimiento a los tramitadores de las agencias aduanales, a toda esta comunidad que está a cargo de que todas las mercancías se puedan despachar y que tomando las debidas precauciones están pues todos los días laborando para que no se rompa esta cadena logística. A ellas un reconocimiento. También quiero agradecer este medio de comunicación que nos abre la CLA, que otra vez tiene confianza en nosotros para poder comunicar una opinión que no tiene ningún tinte ni político ni de un sentido crítico negativo, sino simplemente el de informar a la comunidad cuáles son los hechos y las normas que se están transformando. Entonces, pues ya son 12:04, vamos a comenzar aquí a transmitir en vivo desde la Ciudad de México, en el horario de la Ciudad de México, acá son las 12 del día. Y los saludo con mucho gusto y vamos a comenzar con nuestra primera charla, con nuestra primera conversación acerca de este tema que es importante porque todos los días vamos a referirnos a cómo debemos de operar en las diferentes aduanas y cuál es el marco jurídico aplicable específicamente. Entonces vamos a comenzar. Pues mi nombre es Alberto López. Para aquellos que no me conocen, yo soy abogado en materia de comercio exterior
y aduanas específicamente. Tengo más de 20 años de estar trabajando en esta materia. Ya por lo menos la mitad de mi vida he estado en esta materia. Y pues hemos sido protagonistas y hemos vivido diferentes circunstancias que nos lleva a identificar de manera muy clara y específica qué necesidades hay en el gremio aduanero, específicamente relacionadas con la claridad de las normas jurídicas, a dónde se atora un poquito el contenido de la norma y qué hace falta aclarar o hace falta interpretar para poder cumplir debidamente con nuestras obligaciones. Entonces, es el caso el día de hoy, precisamente, que vamos a analizar, que vamos a comentar el acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial del 29 de abril de este año, específicamente del 2020. Este acuerdo que delega facultades, habría que recordar esa última reforma a la ley aduanera que fue del 25 de junio del 2018, que además, si tenemos buena memoria, sabremos que no entró en vigor inmediatamente, sino que entró en vigor a los 180 días después de su publicación, prácticamente 6 meses después. Y que en esa reforma precisamente se contenía otra disposición transitoria referente a esta figura novedosa que contuvo la reforma aduanera respecto a las agencias aduanales, y que precisamente por lo que respectaba a las agencias aduanales, la entrada en vigor de esa disposición jurídica que está previsto en el 167 en diferentes incisos, iba a entrar en vigor a los 12 meses después de su publicación. Entonces estamos hablando que pues, si para el 25 de junio del 2018 salió publicada esta reforma a la ley aduanera, y junto con estas disposiciones transitorias que vinieron echando un poco hacia adelante su entrada en vigor, pues estaba pendiente el que se reglamentaran las facultades que estaban contenidas en esta reforma a la ley aduanera del 25 de julio del 2018. Esto es específicamente lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pues que con motivo de la reforma a la ley aduanera es que nace este acuerdo en donde se delegan diferentes facultades. Nos lo habían quedado a deber, por fin ya contamos con él. Y la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿para qué sirve este acuerdo a donde se delegan facultades? ¿Por qué? Yo me pregunto así, básicamente, ¿por qué es un acuerdo donde se delegan facultades? Este acuerdo que delega facultades es firmado precisamente por la jefatura del SAT y no fue un reglamento del servicio de Administración Tributaria. Es decir, ¿por qué utilizamos como medio jurídico para delegar facultades previstas en la ley un acuerdo que no pasa por el proceso de la creación de un reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y no así un reglamento del Servicio de Administración Tributaria? Este es un primer cuestionamiento que nos va a llevar a pensar que existen dos vertientes. La primera vertiente, que pues, es muy constitucionalista y que establece específicamente que pues, la única forma de que se puede reglamentar, como la propia palabra lo dice, las facultades que el Congreso de la Unión otorgó al Ejecutivo Federal, que esto fue a través de la ley aduanera y su reforma, pues conforme al artículo 89, fracción primera de la Constitución, debe de ser a través de un reglamento. Y aquellos que digan que por el hecho de que el Servicio de Administración Tributaria es un organismo autónomo prácticamente, en donde pues, está dotado de su propia personalidad jurídica, medios, atribuciones, facultades, a su vez podría, la jefatura, que es la que lo contiene por completo todas las facultades, delegar a sus diferentes autoridades las facultades que propiamente se entienden que existen en esa materia y para ese organismo en particular. Entonces, es común ver este tipo de acuerdos, sí es común, es el mecanismo que ha utilizado las diversas dependencias del gobierno federal para delegar facultades, pero también existen otros mecanismos como es reformas
a los reglamentos interiores de las diferentes dependencias. En este orden de ideas, es cuestionable para algunos y seguramente se verán algunas demandas haciendo valer precisamente este tipo de facultades en donde se le quiera, se requiera la interpretación de los tribunales de si este tipo de delegaciones es correcto o incorrecto. Para nosotros nos parece que pues, era necesaria este ejercicio de facultad para poder tener claro quién, específicamente qué autoridad es la que puede ejercer las diferentes facultades. En este orden de ideas podemos entrar a la revisión de las diferentes facultades que nacieron con motivo de la reforma de la ley aduanera y que hoy tenemos la certeza, lo que nos viene a dar este acuerdo en donde se delegan las facultades es la certeza de conocer qué autoridad es la competente para ejercer este tipo de facultades. Esto es lo más importante. O sea, lo que viene a regularizar es el conocimiento, dar la certeza de cuál es la autoridad específicamente que puede ejercer las diferentes facultades. Y por eso en este acuerdo de delegación de facultades viene mencionado pues, la Administración General de Aduanas, que es la que nos compete en este día platicar acerca de ella y sus facultades que ya están reconocidas para que las pueda ejercer, así como algunas administraciones centrales y específicamente las aduanas. Dicho lo anterior, que sirve mucho la parte histórica para tener un punto correcto de partida, podemos comenzar con las diferentes facultades. La primera facultad que en resumen podemos identificar que se delegó a la Administración General de Aduanas y a las propias aduanas a donde operan pues específicamente los agentes aduanales en representación de los importadores y los exportadores, está referenciada a la figura de la retención de las mercancías cuando se presuma una infracción a las disposiciones que regulan la materia de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Hay que recordar que no se trata de una facultad de embargo precautorio de mercancías porque se caiga en una infracción grave a la ley aduanera, ni tampoco que sea propiamente de la competencia de las autoridades aduaneras estar revisando el tema de derechos de autor y propiedad industrial específicamente, sino que esta facultad se entiende que tiene una correlación específicamente con las diferentes autoridades competentes en esta materia de derechos de autor y propiedad industrial. Es decir, es un tema de cooperación entre autoridades. Y por eso, cuando en las aduanas específicamente, por orden de la autoridad competente y llevando un proceso debido ante esa autoridad competente, se prohíbe la circulación de mercancías por infracción a esta ley en particular o en esta materia en particular, es que la autoridad puede ejercer esta facultad de retención. Anteriormente estaba prevista en la ley aduanera la facultad de la retención, incluso en la propia ley aduanera, en el artículo 148 y el 149, a donde establece el tema de la libertad de la circulación o restringir la libre circulación de mercancías con motivo de la infracción a la ley de derechos de autor y propiedad industrial. Y en este orden de ideas, aquí viene a complementar esa facultad para ponerle o identificar debidamente cuál es la autoridad, y ya sabemos que las aduanas sí tienen competencia para retener estas mercancías. Obviamente, una vez que las retiene a las mercancías, las pone a disposición de las autoridades competentes y el procedimiento ya se agota con las autoridades competentes. Eso es importante de saber porque de repente existe incertidumbre alrededor de cómo es este procedimiento. Pero cuando previamente hay un procedimiento en donde la autoridad competente en derechos de autor o propiedad industrial logra convencer a la autoridad competente de que existe una infracción y por eso se debe de suprimir la libre circulación de esas mercancías, le avisa a las aduanas y las aduanas en ejercicio de esta facultad específicamente es que puede retener las mercancías para ponerlas a disposición de las autoridades. Hasta ahí esta facultad en particular.
pasaríamos a la siguiente, que sería la número 2. Y esta está 100% relacionada con la agencia aduanal. Ustedes recordarán que precisamente en la reforma que ya platicábamos como antecedente, la novedad fueron dos novedades, ¿no? Una, que se suprimió el derecho a la constitución de sociedades por parte de los agentes aduanales, y la otra, que la sustituye en parte a este derecho, es el de constituir una sociedad para que ésta pueda ser autorizada por el Servicio de Administración Tributaria como agencia aduanal. Esto está previsto en la reforma en el artículo 167, desde el inciso E hasta el inciso L, específicamente, donde están los requisitos, formalidades y todo lo relativo a esta agencia aduanal. Lo que estaba pendiente, y que por eso es importante este acuerdo donde se delegan facultades, es quiénes iban a ser las autoridades competentes para poder autorizar en este tema de la agencia aduanal. Entonces aquí ya viene reconocida la facultad para otorgar, inhabilitar, cancelar a las agentes aduanales a otra figura que se llama agente aduanal incorporado, que será el agente aduanal que conforma o que posteriormente forma parte de una agencia aduanal, y a los mandatarios de las agencias aduanales. Esta facultad está 100% dirigida a la agencia aduanal, a los agentes aduanales incorporados o que forman parte de ella, y a los mandatarios que están autorizados para esa agencia aduanal. Ahí ya está establecida las facultades específicamente para tramitar, resolver, notificar actos, emitir resoluciones, dar las autorizaciones, incluso inhabilitaciones, incluso las autorizaciones para actuar en aduanas diferentes a las autorizadas. Entonces esta facultad es muy importante, la va a ejercer a la que conocemos como ACAJA, y que hoy ya se podría, ya que tenemos conocimiento de quién es la autoridad competente, pues ya podríamos empezar a saber que seguramente ya se van a empezar a autorizar estas agencias aduanales, que nos hace falta algunas reglas para tener claridad en el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento de los requisitos para la autorización, pero que seguramente en próximas semanas tendremos este tipo de información, y aquellos que vieran como opción el constituir este tipo de sociedades, pues ya estarán en posibilidades de ejercer ese derecho como agentes aduanales que constituyen este tipo de sociedades. Ahora bien, ¿qué otra facultad viene prevista en este acuerdo? Pues precisamente el que las autoridades aduaneras puedan utilizar los sistemas, los dispositivos, los equipos tecnológicos o cualquier medio electrónico o servicio con que se cuente. Esta facultad siempre ha sido cuestionada, porque habría que recordar que cuando se ejercen facultades de comprobación por parte de las autoridades aduaneras, pues la motivación en el ejercicio de la facultad de comprobación y la motivación en la resolución a donde se determina la situación fiscal, pues a veces para poder llegar a la conclusión de esa resolución, pues se debe de tomar en consideración algún sistema, algún dispositivo, la utilización de un equipo tecnológico o cualquier medio electrónico, o incluso servicios que pudieran prestar los particulares a la autoridad aduanera, y no estaba previsto de manera clara. O sea, sí la utilización en términos generales para el Servicio de Administración Tributaria, pero no estaba especificado qué autoridades en particular podrían utilizar estos servicios, sistemas, dispositivos y equipos. Hoy ya lo señala este acuerdo de facultades, y dentro de ellas, además de la Administración General de Aduanas y algunas centrales, están las aduanas específicamente. La otra facultad que vamos a comentar el día de hoy es la referente a la de inspeccionar, vigilar y revisar el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en recintos fiscales y fiscalizados. Muchos han de recordar que ha sido todo un tema relacionado a en qué momento y en qué espacio se pueden ejercer facultades de comprobación. Es decir, aclaro este punto un poco. Cuando la mercancía está en depósito ante la aduana, cuando todavía no se despacha esa mercancía, existía una limitación clara, desde mi particular punto de vista, para que existiera ejercicio de facultades de comprobación previo al despacho de esa mercancía. Creo que no existían
el andamiaje jurídico y las facultades previstas para que se pudieran ejercer facultades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados antes del despacho de mercancías. Esto lo vino a aclarar el artículo 144 en su fracción novena en su momento de la reforma de la ley aduanera del 2018, que ya existía esa facultad, pero no se había especificado quién la podía ejercer, y en este acuerdo precisamente ya se señala que las aduanas tienen esa facultad de algunas administraciones centrales. Entonces, ojo, las facultades de comprobación ya en pleno ejercicio pueden realizarse en los recintos fiscales y en los fiscalizados previos incluso al despacho de las mercancías. En ese mismo tenor, la siguiente facultad también está prevista, es decir, recordarán a las mercancías en transporte o la revisión de mercancías en transporte, la orden, la práctica, la verificación en el territorio nacional de las mercancías en transporte ha sido todo un tema, porque se decía que hasta que salía, o sea, una vez despachada la mercancía y que estuviera fuera del recinto fiscal, es que la autoridad podría ejercer facultades de comprobación. Y efectivamente, antes de la reforma así era, y hasta antes de la publicación de este acuerdo en particular, como no se tenía con precisión el conocimiento de cuál era la autoridad que podía llevar a cabo el ejercicio de esta facultad, hoy en día, que ya lo aclara este acuerdo, pues sabemos que las aduanas tienen la facultad de notificar mercancías en verificación de transporte, incluso en los recintos fiscales y fiscalizados, ¿no?, para practicar y verificar que se haya cumplido con todos los requisitos. Entonces, esto viene a darle certeza y viene a normar prácticamente la actividad de la autoridad. Asimismo, la siguiente facultad, que se va a referir al tema del abandono en particular, que creo que, bueno, desde el 2018 ya se había aclarado, ya se estaba ejerciendo. Sin embargo, estaba pendiente la denominación de quién es la autoridad que puede ejercer esta facultad o competencia, y precisamente tenemos que hay una facultad de informar a los que cuenten con una autorización como recinto fiscalizado de aquella mercancía que se haya declarado en abandono y que no hayan sido objeto de destino. Hay que recordar que primero tiene la posibilidad el Servicio de Administración Tributaria de una mercancía que pasó a abandono, de darle destino para poder cumplir con alguna función de orden público o para poder de alguna manera recuperar su valor. En este caso, cuando no se le da destino, se le da la facultad a la autoridad aduanera para que le notifique al recinto fiscalizado y o sea, el recinto fiscalizado, proceda a su destrucción. Esto le da pues certeza y facilidad, e incluso va a permitir que exista más espacio en los recintos fiscalizados para que no se estén acumulando las mercancías que ya hayan causado abandono. De ahí podríamos continuar con la siguiente facultad. Esta facultad está interesante. Esta facultad siempre ha existido dentro de la ley aduanera en nuestro artículo 144, específicamente en la fracción número 14, y es aquella que señala que tiene la facultad de establecer la naturaleza, el estado, origen y demás características de las mercancías de comercio exterior. ¿Por qué es interesante? Porque a diferencia del 144 en su fracción número 14, en este acuerdo donde se delegan facultades, señala una palabra diferente al establecer cuando se refiere a la clasificación arancelaria. Siempre la clasificación arancelaria había estado sumada al que tenía la facultad de establecer la naturaleza, el estado, el origen y las demás características de la mercancía. Aquí separa a la clasificación arancelaria y le pone la palabra específicamente sugerir su clasificación arancelaria. Parecería específicamente que va a haber una división en las facultades, o sea, la naturaleza, el estado, origen y las demás características diferentes a la clasificación arancelaria las puede establecer directamente la autoridad aduanera, pero en el tema de clasificación arancelaria podrá o deberá solicitar un dictamen a la agencia aduanal o cualquier otro perito, incluso en este caso se suma a una autoridad especializada en este caso o en esta materia en particular de clasificación arancelaria relacionada con
una mercancía especial, por ejemplo, incluso para el tema de toma de muestras de las mercancías. Entonces, aquí lo que podemos destacar es que a lo único, o sea, dentro del procedimiento que debe de seguir la autoridad aduanera, específicamente la aduana, cualquiera que me pudieran llegar a señalar, cuando se refiere a fracción arancelaria, es que ya no tiene la facultad de establecer, sino de sugerir, y esta sugerencia debe de estar apoyada específicamente en una agencia aduanal, en un agente aduanal, en un perito o en una autoridad competente en esta materia en particular. Entonces, este es un tema interesante porque ya lo veremos en ejecución. Estábamos acostumbrados, insisto, a que directamente las autoridades aduaneras establecieran la clasificación arancelaria junto con las demás características. En este caso hace el acuerdo a donde se delegan facultades una división clara. De ahí nos iríamos a la siguiente facultad. Esta facultad es importante porque se refiere a la facultad que tienen las autoridades aduaneras, específicamente las aduanas, de levantar actas parciales y final en el reconocimiento aduanero o en la verificación de las mercancías en transporte cuando sea necesario levantar un acta circunstanciada en las que se hagan constar irregularidades detectadas. Este es un tema que veníamos sufriendo un poquito antes de la reforma del 2018, que se vino a intensificar con la reforma del 2018 porque se estableció precisamente el artículo 153A de la ley aduanera, a donde le faculta a las autoridades aduaneras a iniciar y practicar este tipo de actas parciales. Sin embargo, habría que recordar que para el ejercicio de esta facultad, es decir, que un acto de autoridad, sea reconocimiento aduanero, sea verificación de mercancías en transporte, lleve más tiempo de un día y que tengan la competencia y la facultad para llevarlo a hasta 5 días, como lo establece el 153A, hasta máximo de 5 días retener la mercancía, tienen la obligación de levantar las actas parciales y al final una denominada final, es necesario que existan irregularidades. Si no existen irregularidades, no puede operar el artículo 153A y menos el ejercicio de la facultad que estamos comentando. Esto es muy importante. Entonces, sí es cierto que existe la facultad, siempre y cuando se detecten irregularidades, entonces se puede continuar, se puede retener la mercancía y continuar en el levantamiento de actas parciales hasta por 5 días, en lo que se define la situación jurídica de las irregularidades detectadas. Hasta ahí creo que ya existe la certeza, porque aunque estuviera previsto en el 153A, no sabíamos cuál era la autoridad que podía ejercer esta facultad en particular. Entonces hoy nos vienen a aclarar que las aduanas, que algunas administraciones centrales, sí lo tienen. Por lo tanto, pues se regulariza este tipo de procedimientos. Ahora solo haría falta que pues, se lleve a cabo en los términos y en las condiciones que están previstas en la propia ley aduanera en el 153 y que solamente es con motivo de irregularidades. Y ya prácticamente para terminar, vamos a ver la última de las facultades que están previstas para las autoridades aduaneras, Administración General de Aduanas y sus administraciones centrales y sus aduanas específicamente. Y es la de verificar que en el despacho aduanero los importadores y los exportadores, los agentes aduanales, las agencias aduanales, cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables respecto del equipo requerido, y subrayamos equipo requerido para promover el despacho electrónico. No nos sorprenda que más adelante, para poder realizar el despacho de mercancías, exista una serie de requisitos, evidentemente tecnológicos por la redacción de la facultad y del artículo 144, fracción quinta, del requerimiento tecnológico para hacer despachos. Y que con motivo de que no tuviéramos ese tipo de equipo, pues pudiera venir algún tipo
de infracción y por lo tanto una sanción. Esto es, en resumen, las facultades que contienen para la Administración General de Aduanas y sus respectivas administraciones centrales y aduanas relativo al acuerdo en donde se delegan facultades de parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Son nuevas? Sería la pregunta. Pues básicamente ya las conocíamos en la reforma del 2018 en el artículo 144. Sin embargo, la novedad de estas facultades es que ya tenemos la certeza de cuáles son las autoridades que la pueden ejercer. Por lo tanto, pues hay que considerar el ejercicio de este tipo de facultades en el despacho diario de las mercancías. Como último dato, en este mismo acuerdo se menciona dentro de la reforma que se vivió en el 9 de diciembre del 2019, específicamente en el Código Fiscal de la Federación, y ustedes recordarán que esta administración consideró el tema de las operaciones inexistentes, el tema de la razón de negocios, el tema de las factureras, y hicieron una reforma que salió publicada precisamente el 9 de diciembre del 2019, que entró en vigor el 1 de enero del 2020, en la cual pues se dota de nuevas facultades a diferentes administraciones, prácticamente a todas las administraciones generales, incluyendo sus centrales. Y en ese marco de la reforma, no de la ley aduanera, sino la del Código Fiscal de la Federación, se dieron nuevas atribuciones a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Y en este caso en particular, lo más destacable como novedad de facultades de comprobación de esta administración es todo lo relativo a darle dientes en particular a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en relación a que puede revisar operaciones inexistentes y puede cancelar sellos digitales. Esto sí es novedad. Antes esta Administración General no tenía esta competencia y ahorita ya la tiene específicamente para que si en el ejercicio de sus facultades encontrara como hallazgo el que se actualiza alguna infracción que lleve como consecuencia la suspensión de sellos digitales, ya está facultada. Pues hasta aquí mis comentarios. Espero que estas reflexiones que hemos hecho el día de hoy puedan ayudarles en su día a día en el despacho de las mercancías o incluso en la toma de decisiones para realizar las operaciones de comercio exterior, si son importadores o son exportadores. Les comento que la dinámica de las preguntas que evidentemente pueden existir va a ser a través de un inbox o puede ser en el correo de la CLA, que es contacto@cla.com, o en el mío, en el personal, que es albertolopez@gsf.com.mx. Ahí estaremos contestando. Esto debido pues al medio que estamos ocupando, que es un poco complicado estar revisando las preguntas y realizar las respuestas. Les agradezco mucho la atención. Espero que nos podamos ver en la siguiente transmisión. Este esfuerzo lo vamos a estar haciendo una vez por semana. Les puedo adelantar que el próximo miércoles a la misma hora, a las 12 del día, nos vamos a volver a reunir por este medio digital y que el tema que vamos a abordar, que ya lo conocerán en las redes sociales que estamos manejando, va a ser precisamente el tema de suspensión de plazos. Hay que recordar que el día de ayer, en la resolución miscelánea fiscal específicamente, hay una disposición ahí temporal en la que se establece en algunos supuestos la suspensión de plazos. Este es el tema que hemos escogido para la siguiente sesión. Igual nos tomará alrededor de media hora en abordarlo. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Estamos en contacto. Los saludo. Cuídense, quédense en casa. Yo soy Alberto López. Buenas tardes.